Muy bien, el siguiente álbum creo que es el que muchos estaban esperando, con el que ya eh, la mayoría de nosotros teníamos bastantes expectativas, que no demoró relativamente mucho tiempo en salir, después de su último álbum Melinoe, que salió justo en pandemia ahí por el 2020. Y un poquito de historia, así fue como los conocí, gracias a que me acuerdo que Alfonso lo reseñó, compartieron la reseña, vi que tenía un 9 y era black metal y dije, vaya, para que sea black metal y tenga un 9 tiene que ser muy bueno y me tomaba muy en serio cuando ustedes calificaban reseñas con 9 para arriba porque era segurito de que me iba a gustar. Ojo, dice, Y se tomaba en serio. Eso ya me cambió, ¿eh? Ya no, tomaba. ya Ah, no. no, Esto ya los empezando con memes los un tomaba muy en valor. serio, que sí era muy bueno. Ah, sí, gracias. Sí, sí, sí. Y bueno, lo escuché, quedé encantada, porque es un tipo de black metal que no encuentras hoy en día en cualquier lado, por el hecho de que sí, que es quizás uno de los géneros con mayor demanda de música, de los que casi que a diario tienes incontables propuestas de nuevas bandas con EPs, álbumes, etcétera. Pero ya hoy en día es bien difícil encontrar una banda que te genere como ese terror u horror que sentías, que sintieron la mayoría que entraron en este género escuchando algunas bandas. Ya a partir de que empezabas a escuchar las primeras bandas con las que iniciaste en el black metal, la siguiente es como que, ah, sí, qué buena, X. Y ya te gustaba mucho, pero no te provocaba ese pavor. Y esta banda rompe el molde, porque literal es como una invitación a revivir una pesadilla. Y de eso se trata, que sí es una banda que representa el horror, el pavor, tus peores miedos, los puedes revivir a través de su música. Y no solo su música, de hecho, debo ser honesta que sí vi, cuando vi de que reseñaron Melinoe con ese 9 me dio mucho miedo la portada, es espeluznante, si le podemos dar un adjetivo, llama mucho la atención y sí a mí me dio un poco de miedo ver la portada. Ya sentía como esa incomodidad de escucharlo y la música estaba tan bien alineada con la portada. Escuché el Melinoe y me fui un poco atrás con su eh, debut, que fue Dreaming of I, ¿es verdad? The Dreaming Ujú. of I. Es que luego confundía porque si era I de yo o I, o la I de uno. Ujú. El sueño de uno o el sueño Hermano, de yo. Ajá. Pero sí creo que, bueno, no sé si es yo o uno, etc. Bueno, X. El punto es de que eh, no es de verdad que quedé estupefacta de escuchar también el anterior. Creo que si hubiera empezado por al menos el debut, quizás no me hubiera hecho tantas cosquillas el segundo, porque sí, el primero lo sentí todavía mucho más denso. Digamos que el segundo siempre evoca como todo ese horror, pero sí es un poquito como más pasable quizás para alguien que está iniciando a escuchar su música, pero siempre, siempre, siempre mantiene como esa incomodidad y te abre como un mundo nuevo, incluso dentro del black metal. Y qué puedo decir, yo creo que al menos esos dos álbumes son de mis favoritos en general del black metal. Y por supuesto, tenía muchas expectativas de escuchar este tercer álbum.
que es lo que nos trae acá, que se titula House of the Black Gemidus. Bueno, antes de comenzar a dar mis impresiones, me gustaría escucharlos a ustedes ya con esta introducción de mi historia con la banda. ¿Ustedes con qué álbum los conocieron? ¿Empezaron directamente con The Dreaming of I o con Illinois? ¿Y qué les pareció? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de esos álbumes? A ver, Dylan. ¿Cómo empecé con Aclis? Yo empecé con el The Dreaming Eye, que de hecho también fue como dice Lucy, lo que llamó mucho mi atención fue esa portada que también es el rostro como diabólico, ¿no? Que, que iba diferente, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre el black metal trata de hacer esta mm, ¿Estética? presencia, ajá, pero como mantener una presencia diabólica, no sé, algo así, pero a veces es el arte les falla, ¿no? O se enfocan mucho en En el patas de el, cabra. ajá, exacto, exacto, siempre el típico, o ya sea el pato de cabra, o sea, una cruz invertida y sale, ¿no? Es como, somos black metal bien satánicos. Entonces, dices, ok, estás acostumbrado ¿no? A ver ese típica imagen en bandas de black metal, pero Aclis hizo una imagen que realmente, como decía Lucy, te incomoda, ¿no? Dices, ok, esto está diferente, no es la típica imagen, hay algo distinto y mi historia con Aclis fue desde ese álbum, me llamó mucho la atención, después escuché el segundo, personalmente me gusta más el segundo que el de época pandémica, Ujú. porque creo que fue un año en el que salieron tantos álbums y teníamos tanto tiempo que le podíamos poner mucha atención a toda la música que iba saliendo, ¿no? Y le di mucha atención a Melinoe, ¿cómo que se pronuncia así? Eh, y personalmente me gusta más Melinoe que la anterior. Inclusive la portada me gusta más la de Melinoe que la anterior. Y Ujú. creo que es bueno, ahorita que entremos de lleno al último álbum, pero creo que Melinoe fue un álbum muy estridente, muy aplastante, muy fuerte y es un álbum que me encanta. Y ya ahorita veremos qué tal con el nuevo. No sé tú, Iván, cómo empezaste con Aclis. Yo con Acris empecé con el disco pasado, la verdad. Ujú. Tenía presencia del disco debut, no lo escuché, siempre tuve, ¿cómo decirlo? Sí, siempre traté de escucharlo en algún momento, pero nunca lo terminé de escuchar y cuando se hizo la reseña en Retumba del anterior, dije, pues ahora es el momento de escucharlo para tener un poquito como de perspectiva. Ah, sí, fue un disco de pandemia, fue un disco justamente donde todos teníamos este aspecto del encierro, de la introspección, y cuando escuché ese disco, pues me pegó muy sentimental, güey. Me pegó muy ¿En sentimental, o serio? sea, sí, o sea, en el aspecto, no de que me hizo llorar, ¿no? O sea, más bien en el aspecto de que dije, a ver, este disco es pesado, este disco trae un aura fuerte, trae un aura muy, muy densa. Entonces, pero aún así dije, está, como dice Dylan, está muy estridente, está muy disonante, está muy pesado, está muy cargado de violencia, pero de un aspecto muy diferente a lo que por lo general escuchamos en el black metal. Ujú. Escuché el disco pasado y como que lo sentí light, light, o sea, pero dije aún así, güey, es un disco bastante sustancioso. No es un black metal común, no es un black metal que por lo general termina siendo más corriente que común en muchas bandas, la verdad. Es un disco que, o sea, Aclis hace black metal muy sustancioso y muy bien producido, pero sí, lo conocí con el disco anterior. Llega este disco, y no voy a meter en el aspecto que también sentí un poquito de esa aura,
que en la introspección de la pandemia volví a sentir. Que eso, Mm. que fue lo que, de hecho es algo que no sé si les pasó, que cuando una banda saca un disco en pandemia, que por todo este tema del encierro y todo eso, lo vuelven a escuchar en tiempos modernos y se acuerdan del GIF del perrito con la guerra, así que les da el flashback. Así de que, no, así me sentí. Así me sentí con otros discos, o sea, en algún momento lo comenté con Aeon, no me acuerdo, una banda de post metal con black metal que reseñamos justamente Lucy y Alfonso y yo cuando hicimos 3 reseñas de Black. La portada era como un David con ojos raros, pero whatever. Audón. Audón, perdón, esa banda. Sí, me acordé más que nada de esos aspectos donde dije, hay bandas que me retoman mucho a pandemia y esta banda es una que me retomó a pandemia, básicamente. Pero sí, yo lo conocí por el disco pasado. Ok. ¿Y tú, Alfonso? ¿Ya los conocías con su Alfonso debut los o fundó. bueno, Ah, No, sí venía siguiendo la carrera de este señor, de Nas Alcamet. Me sorprendió que sacara ese disco al final del año, fue en diciembre, y tuvo quizás un mes de anticipación, y casi cuando se anuncia, mandan el correo, lo escucho y digo, what the fuck, ¿no? Porque tenía bastante tiempo ausente Acris como proyecto, pero Nas Alcamet antes tuvo un último disco de Nightbringer y previo estuvo el disco de Auratos, y yo digo que el de Auratos informa muchísimo lo que es el Melinoe en cuanto a atmósfera, en cuanto a hacer un sonido teatral y siniestro, apoyarse mucho de esa, de esa obra siniestra, vaya, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, el impacto de Aklis en Melinoe tiene mucho que ver con llevar el, el terror, el frenesí de black metal a un siguiente nivel. Entonces creo que se marca, es de esos discos que dices, wow, hasta aquí ha llegado el black metal en cuanto a eso. Pero obviamente hay que tomar en cuenta que él como músico ya tenía más de 10 años curtiéndose con Nightbringer, con Auratus y con otros proyectos, pero aquí es donde todo lo combina, todo, la violencia, lo crudo, también con el aura, ¿no? Y pues es un disco gigantesco, es un disco que se apoya muchísimo. Hablamos de black metal atmosférico y a veces es más sobre el aura y termina siendo un black metal común, ¿no? Que gusta porque está bien hecho, bien elaborado, pero el punto tan álgido en el que nos presenta el black metal de Merinoe es otro nivel. Por aquí veo un comentario que dice Héctor que es black metal para hombres. Nerón. Yo, yo no sé si lo definiría así, pero sí es uno de esos discos que si ya estás curtido en el black metal, te pone a dudar, te pone a pensar, te hace temblar, te hace que te cimbres de donde estás, ¿no? Y para alguien que es tan fan de estos sonidos, encontrar eso es como de respeto, es de imponerte, ¿no? Entonces, eso es lo que es Aclis en ese momento y con eso genera muchísima expectativa. No era un proyecto tan conocido aún, pero bueno, ya desde entonces ya vino a tocar en México, ya fue a tocar a varias partes de Latinoamérica. Entonces, ahorita ya es un hombre no tanto de culto, sino que también ya tiene, em, Su ya pesa fanaticada. su, no- ya pesa su base de fans. Y recientemente, en años recientes, se han vuelto en polémicas por ideologías o por simbolismos que hace o apologías que quizás hace. Y bueno, cada quien está en su derecho de juzgarlo, de decidir si decide seguir escuchándolo o no. No hay una declaración como tal de Nas, si es o no de una ideología nazi, pero hay datos, por ejemplo, fue a tocar a Israel el año pasado o antepasado, y yo creo que si eres antisemita, pues no vas a ir a tocar al país, a Israel, o no te van a abrir las puertas. Entonces, bueno, eso dice como que un poco de, a ver, estamos un poco perdidos sobre si sí o no es. Entonces, bueno, creo que vale la pena enfocarse más en el arte de este músico, en lo que hace Aklis y por la importancia que tiene y por lo que ofrece su música a nosotros que somos fans del black metal, ¿no? Y bueno, con todo esto, Lucy, gracias por recordar esa reseña. De hecho, voy a hacer un Mm. pequeño paréntesis. Yo notaba tu entusiasmo como alguien que seguía nuestras publicaciones y apoyaba nuestras publicaciones.
Y yo noté a Lucy y dije, ok, esta chica le gusta mucho estos sonidos y empezamos a hacer amistad y pronto te dije, te invito a la página, ¿no? Y casi casi que fue producto de Aclis que te uniste a la página meses después y hace 2 años, más de un año, tú y yo, Lucy, reseñamos el de Melinoe, como lo comentamos, ¿no? Ah, Ya en sí. una video reseña, una especie de full circle. Y bueno, Sí. ahora estamos aquí los cuatro, ya como amigos, hablando de este disco, con muchísima expectativa. Yo quisiera ver a la gente comentarios que nos digan qué les parece este disco, cuánta calificación le ponen, cumple las expectativas, es una evolución de lo que ha presentado, porque yo creo que como músico, Nas, su evolución máxima la presentó en Melinoe. Y lo más interesante es a dónde llevas esa evolución, a dónde, cuál es tu siguiente paso, ¿no? Tu siguiente nivel como artista. Y todas esas expectativas que quizás al músico le valen popo, no le importa, no le da importancia, pero para uno como fan, para uno como que valora el oficio o la parte artística de todo esto, es como, bueno, pues es lo que estamos juzgando, es lo que estamos valorando de ti, por eso te tenemos tanto respeto. Y bueno, yo estoy un poquito indeciso aún de dar mi opinión sobre este disco, mejor que sea Lucy. A ver, Lucy, te paso a ti, a ver, hay comentarios, ¿los leemos? Sí, sí. Bien. Eh, Después del comentario de Héctor que leíste, Orlando comenta, Melinoe flipa. Y Ujú. dice Vanessa, creo que fue por el comentario que hicimos del black metal en general, dice que, bueno, es que el black nació en la calle, era sucio y en un punto dejó de ser curioso para volverse monótono, ¿cierto? Pero cuando surgen trabajos que lo retoman de forma experimental, mejor producción y propuesta, lo disfrutas. Sí, totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo, Vanessa. Ay. Siguiente comentario, por favor. Solo Mentira. echar la contra. Dice Héctor, justo por eso, respondiendo al comentario de Vanessa, justo por eso, no cae en el estereotipo de los pandas y vive el diablo, sino traen una obra diferente, aunque pueda ser la misma fórmula y llevándolo conocido por rumbos desconocidos y lleno de misticismo. Ujú. Y Orlando nos dice que Melinoe es un disco que le tengo un aprecio especial. Es mi disco favorito de Black del 2020 y en lo personal, al igual que Iván, para mí engloba musicalmente lo que fue el 2020 en su momento, un año de puro caos y un punto de quiebre que hasta el día de hoy se sienten las secuelas. Ok. Y Fruity Poppies dice, sí da miedo, Sí, 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 sí. Sí, sí sí, da sí. miedo. Sí da miedo. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, ¿qué pienso de este álbum? ¿Dirías que es diferente, Lucy, de entrada? ¿Dirías que es una parte 2 de Melino o es diferente? En parte, una segunda parte, pero, para la ronda eso, en parte una segunda parte, pero incluyen nuevas cosas. Eh, no tiene como, no sentí como la misma incomodidad que sentí con Melinoe, Generaste tolerancia. quizás. ya la rompimos. Entre Ya tantas cosas ya la rompimos. finalmente la quebramos. No, no es cierto. No, 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 es que es bien diferente, mantienen como esa sensación de que estás inmerso en una pesadilla. A ver, con Melinoe, recuerdo, Alfonso, que comentábamos de que creo que la idea de ese álbum era como, conceptualmente hablando, una presencia maligna como la materialización de tus pesadillas y la sensación que tienes cuando tienes una parálisis de sueño. El Eso era pánico como lo es. que, ujú, eso es lo que querían describir con Melinoe. Ahora con este álbum, por lo que leí, lo que, de lo que tratan es como, yo lo interpreto más bien como, ¿cuál sería el soundtrack si te diera la bienvenida al inframundo o al infierno? Algo así Uy, lo, Uy, algo qué así buenas lo fiestas hacen en interpreté. el infierno.
Y sería la fiesta, Y, sería la música de bienvenida. y Lucy encantada. Si ponen esa música, Lucy, Ok. ya, venga, Nota, venga. dijo, unos Ah. lentecitos, nota. Y, y desde el inicio del álbum, así, sí sentí una gran diferencia, porque debo ser honesta, escuché los sencillos anteriores, pero no con tanta concentración o tanto detalle, precisamente para no spoilearme de todo el álbum. Quería escucharlo casi que como un en blanco también. El inicio del álbum me recordó creo que el primer sencillo, pero la entrada me gustó porque sí noté que a diferencia de los anteriores agregaron como sintetizadores, me dio la impresión, pero sí, digamos, mantenían, mantuvieron también como la forma en que tocan las guitarras de cierta forma. Es un estilo bien único, no sé cuál sería la técnica, perdón, no tengo capacidad cognitiva para identificar el tipo la técnica musical de esa guitarra, pero sí es una técnica que genera esa incomodidad en los álbumes de Acles. Em, y sí me gustó mucho en general todo el álbum. Eh, es como, es Pero, una pesadilla, estar inmersa en una pesadilla en medio del inframundo, y no tener ningún descanso. De hecho, hubo una canción en la que medio como que llegan, digamos, a una parte serena, tranquila, pero sí apuntan o despuntan nuevamente esas guitarras filosas. ¡Guau! La voz también es algo que no me deja de impresionar. Es un tipo, no sé cómo describir ese sonido honestamente, pero sí pareciera como si fuera, no sé, una especie de monstruo cantando. Y de hecho, algo que también quiero destacar que me gustó mucho del álbum es de que también tiene partes, y no recuerdo haberle escuchado los anteriores, que son como unas especies de spoken words, pero con gruñidos, como si un monstruo te estuviera susurrando el oído mientras estás durmiendo. Y sí, no es una escucha fácil a la primera, creo que lo escuché unas 3 veces. La primera vez sí me fue un poco difícil procesarlo, también porque sentí ese pequeño cambio de los álbumes anteriores, pero también para estar pendiente de los detalles, qué cosas me gustaron más, porque en general son pocas canciones, son, ¿qué? ¿seis? Alrededor Sí. de 6 canciones, 6. y considerando que hay un interludio musical que sería como el equivalente al homónimo, pero no tiene todo el título, que eso también me sorprendió de que el homónimo fuera un interludio instrumental. Esperaba que fuera, digamos, como que por un motivo pusieran ese título, que quizás era como la mejor pista que tenían. No quiere decir que sea mala, solo que tenía esa expectativa nada más. Ay, pero sí, todavía las fechas lo sigo procesando, a pesar Ok, de haberlo escuchado 3 veces, pero en general debo decirte que de entrada sí me encantó, y puedo ver de que han incluido un poco más de experimentación. Es un cambio tenue, no es exagerado, pero un buen cambio que están haciendo acá, y me gusta mucho. dile. ¿Quisieras continuar? Mm, pues cómo, ¿Es cómo difícil? entrarle de lleno. Es que es difícil, sí, claro, porque, digo, para empezar, puedo decir que sí me gustó. O sea, sería injusto para no sé si para la banda, pero al menos sí para mi opinión personal decir, no, no, me parece el Descartarlo. peor. Descartarlo, claro.
Pero no, o sea, sí me parece un gran álbum, lo disfruté bastante. Creo que influye también mucho lo estridente de su producción. Creo que la producción es muy buena, está muy bien hecho, la producción es muy buena, Es cierto. porque desde que lo puse suena muy bien, suena muy claro todo, absolutamente todo. Y la presencia de cada ataque, de cada riff, hay unos momentos en los que todos se callan, o sea, hay no un silencio, pero sí es como esta pausa instrumental y solamente está la batería, ¿no? Y ahí Ujú, está la pausa y entra directamente la batería y luego ya todos los instrumentos. ujú. Eso es muy bueno, se aprecia bastante en la producción. Pero a mí, personalmente, me queda de ver un poquito respecto a Melinoe por eh, la atmósfera un poquito más oscura, ¿no? Lo siento más directo, más hacia el ataque, lo cual es respetable, lo cual está perfecto, está bien, se escucha bien, pero sí me queda de ver un poquito en esa atmósfera que manejaban en Melino, un poquito más oscura, como dijiste tú, Alfonso, ¿no? Un poquito más teatral, ¿no? Llevar esta oscuridad hacia... Ya no me sentí como sentado hasta enfrente en un teatro enorme, completamente oscuro, donde lo único que ilumina es a la banda, con alguna luz tenue e interpretando su música completamente oscura y completamente llena de malicia, sino que ahorita sí hay maldad, sí hay, pero siento que el ataque es más directo, el ataque es más como continuo y me queda de ver un poquito en ese aspecto de la atmósfera más oscura, más aplastante en ese sentido de la malicia, de la maldad, de llevar a diferentes puntos eh, la destrucción del universo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Siento que en este aspecto, bueno, perdón, en este álbum, sí está más enfocado a hacer un ataque constante, lo cual está bien, porque inclusive, perdón, en este aspecto sigue siendo una banda diferente. No suena al típico black metal, sigue estando... Porque, incluso descubrí algunos elementos más death metaleros con un poquito más de carnita por ahí de lo que manejaba Melinoe. Aquí encontré un poquito más de carnita de lo que en sí manejaban antes. Creo que hay más, algunos coqueteos, algunos acercamientos al death metal. Y vuelvo a lo mismo, creo que eso se debe al ataque, que es un disco más directo, más ponchado en ese aspecto, en ese sentido. No digo que esté mal, pero me genera expectativas por Melinoe, por la oscuridad, por el ocultismo incluso, y ahorita lo siento un poquito hacia otra dirección. Sí es distinto hacia esa expectativa que yo tenía antes, pero pues, repito, no lo considero un mal disco, al contrario, me gustó mucho, lo escuché, que fue cuando lo liberan, que fue creo que a media semana o a principios de semana, no recuerdo bien, pero lo liberaron en YouTube. Dije, ok, es momento, lo liberaron, ahorita hay tiempo, lo voy a escuchar. Y dije, está bueno, pero está diferente a lo que yo tenía como expectativa por ser Aclis. Ujú. Pero sí lo disfruté, pero le repito, esa atmósfera un poquito más de una oscuridad todavía más abrasiva, creo que ahí es donde bajaron un poquito. Al menos así lo percibí yo. Voy a leer algunos comentarios que veo aquí. Héctor dice, justo me pasó como Ulcerate, hay una progresión y evolución, pero nada atrevido o más notable. Espero que el siguiente lanzamiento sea algo aún más impresionante que Marino. Orlando dice, muchas gracias Otero por traernos a Lucy a la página. Se refiere al productor de este disco, bueno, de Aclis. Fruity Popis, Creo. Fruity Popis dice, Black Metal entre más experimente y entre más fusione e incursione con sonidos y temáticas, más rico y rescatable será. Ya el monótono y satánico, Mm. Z, 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 dormir. Pues sí, eso es lo que la Aclis significa actualmente. Un, un nivel más alto del black metal, volver a provocar miedo,
traer los valores tradicionales de diabólicos, místicos del black metal, pero transponerlos a una musicalidad mayor, a un nivel de frenesí más alto, que a partes iguales la atmósfera es otro factor. Y si nos vamos ya a ver el concepto, sus letras, todo eso, pues es todavía mucho más enriquecedor. Aquí estamos tocando la parte superficial porque no tenemos las letras, estamos haciendo una comparación con expectativa y con lo que podemos más o menos discernir de sus diferencias entre uno y otro, ¿no? Con Melinoe significó descubrir a un Ackles que acaparó reflectores. Fue descubrimiento, fue ese putazo que recibes cuando descubres algo para lo que no estás preparado. Ahora, ya encontraste ese putazo, ¿cómo vas a hacer que el efecto siga ahí? Y esa es la gran cosa, el gran objeto que debe de resolver ese nuevo disco, y es todo lo que está impuesto sobre él, que son cosas injustas, quizás, como ya dije anteriormente. Yo también encuentro que es un sonido diferente, que experimenta. Me gustó que dijo esto, comentario del black metal, digo, del death metal Dylan, porque fue el comentario que hice cuando comenté una, dos, tres cosas sobre este disco. Hubo unas dos o tres personas que saltaron diciendo, Aclis es black metal, no sabes lo que dices, bueno, atacando, ¿no? Pero yo lo hice como una especie de anticipo a decir, es diferente justamente en el ataque, en la velocidad, este es más punch en la batería. Y hay una canción en particular que es lo que marca esa diferencia, que es la canción, déjame ver si la encuentro aquí, sería la canción tercera de Son de nombre Abyssal Door. Through the Abyssal Door. Ajá. Cuando estaba escuchando esta canción, no sé por qué me vino a la mente, dije, esto es como Aklis versión Carol Decapitation. Obviamente tiene que ver la producción de Dave Botero, que está ahí, o sea, cómo mezcla los instrumentos y los sonidos, pero me salió que la banda trata de generar una paráfrasis diferente en su vocabulario por medio de la batería, generar momentos un poco más percusivos, generar ese tipo de momentum, ¿no? Y ahí es donde empieza a diferenciarse del anterior. Melinoe lo que tiene y de lo que se sostiene para que sea tan valorado es que canción con canción retiene ese nivel de atención, ese nivel de intensidad, de pánico, de que en el siguiente segundo va a seguir respondiéndote con lo mismo y mantener ese nivel de intriga o ese nivel de temor es lo que lo hace ser brillante. Yes. Este disco trata de sostener eso, pero creo que a veces flaquea y trata de compensarlo con otras cosas. Está el death metal, yo encuentro pasajes de drone que son como para alimentar un poquito más la atmósfera de una manera diferente y es completamente justificado y completamente bienvenido. A mí me gustó muchísimo. De hecho, lo que más me gusta de este disco es la introducción. Es una introducción de 10 minutos de puro aura de que es como para darte la bienvenida. Aquí estamos. O sea, es como prepararte ahora sí, como dijo Lucy, abrirte las puertas al infierno, pero es una antesala enorme. O sea, no ves venir, o quizás la idea de lo que venga es como de, no puedo esperar. Y ahí te tiene por casi 10 minutos, no sé cuánto, sí está largo el primer tema, 11 minutos, casi 12 minutos. Y ya después, creo que un punto a favor que tiene este disco es que trata de generar su propia identidad con motivos musicales que va repitiendo, ¿no? O sea, hay una especie de repetición, pero es como para distinguirse, para generar su propia identidad, a diferencia de Melinoe. Y eso es interesante, pero nuevamente vuelvo al punto y es lo que yo digo, ya no genera el mismo impacto. Y quizás se siente un poco tímido, un poco retraído al no buscar momentos un poco más distintos. Quiere generar el mismo impacto, pero sin atreverse a muchas cosas. Se siente como que mm, creo que está más centrado en las partes abstractas y en las partes que se le pueden valorar si te metes de lleno al disco en sus diferencias, como cómo desarrollar el concepto de la mística, pero musicalmente está un poquito atrás. Y bueno, creo que ahorita va a tener muchísima atención, muchísimos reflectores, porque ese es el momento de Acris ahorita con este disco, el que responde a toda la expectativa que generó. Cada quien dirá a su propio juicio si responde a esas expectativas o no, si las llena. Héctor dijo algo muy certero, que es eso, ¿no? Es una evolución tímida y quizás no marca una diferencia tan grande como lo fue de The Dreaming Eye a Millinois. Y bueno,
quizás quede un poco ensombrecido, quizás es un poco pronto para decir si es mejor o no, pero bueno, para nada descartable, para nada baja el nivel de calidad, ese tipo de cosas. ¿Iván? Sí, ya regresé. Sí, Am, a ver, como repito, Atlas en pandemia me dio un golpe que no sabía que podía tener de parte de esta clase de música con Melinoe. O sea, no pensaba que iba a procesar una clase como de introspección oscura cuando lo escuchaba. O sea, no sé si me entienden, pero el caso es, cuando repito con este disco, esa aura sigue, y fuera de todo lo que termina siendo tal vez, no sé, lo nuevo que como dice Dylan, puede ser un poco más death metalero, puede ser un poquito más agravioso que místico que el disco anterior, todavía trae esta aura que pronuncia mucha maldad, que pronuncia mucha veracidad maliciosa. Alfonso me ganó el comentario. Me gusta mucho cómo este nuevo disco al menos trae esta parte droniana de la ambientación. Me gusta mucho cómo el aspecto incluso me recordó un poco a... ¿Cómo se llama esta banda que trae al demonio oriental de frente? Maximalism Ions, algo Ne- así. Neptunian Neptunian, Maximalism. así me recordó un poco al principio. Justamente como dice, el primer tema es un aspecto droniano, no diría psicodélico, pero muy torcido. O sea, es un droniano un poco torcido, un poco extraño, que comparte la misma, que en parte comparte la naturaleza del disco anterior. No tengo peros con este disco, al menos comparándolo con el disco anterior. Igual, me retrajo mucho a las partes más pesadas, a las partes tal vez no tan teatrales, no, es que no cinemáticas, conceptuales, no sé. Eh, el disco pasado trae un aura un poco más palpable, es lo que yo puedo decir, trae una aura un poco más palpable. Este disco todavía se siente un poquito de ahí, pero creo que a pesar de toda su ferocidad, de sus cambios, del aspecto de que tal vez pueda traer incluso más elementos entre comillas, a la mesa o que se perciba de esa manera, carece de cierta espiritualidad maliciosa que el disco anterior portaba. Yo digo que carece de la musicalidad que tenía el disco anterior, de guitarrazos que te ponían, que te sacudían la cabeza. Hay una canción en particular y es mi favorita y es el primer sencillo que lanzaron, Sister Silence, Brother Sleep. Creo que es Brothers. creo que es la mejor canción del disco y marca el punto más alto de, o sea, esa sí es la continuación de un Melinoe. Ese sí es el futuro. Yo cuando lo escuché como sencillo dije, wow, se viene algo muy cabrón. Y luego, ya después de que lo escuché, dije, no sé qué pensar. Es que como que el intro es muy bueno, todo el relleno que genera hasta esa canción no se sostiene con la misma, em, no se sostiene igual como Melinoe, pero llega a ese punto y dices, ok, por lo menos aquí ya siento que me respondiste, me cumpliste con mi expectativa. Y hacia el final siento que se está repitiendo, o sea, siento que va más sobre los motivos del disco, lo que lo hacen ser, y no tanto como un cierre fenomenal. Eso. No sé si sea tiempo de... ¿Todos estamos de acuerdo en esto? O Lucy, ¿tú qué quieres decir? Ujú. Lucy. Aquí inserta el GIF que decía cuando hablen mal de tal banda. Mirando. Ah, va a soltar la violencia. No, mentiras. No, la verdad que sí estoy parcialmente de acuerdo con muchas de sus opiniones y creo que precisamente, digo parcialmente porque todavía no estoy segura cómo sentirme, por el hecho de que yo creo que, descifrándolo un poco más, es justo eso. Al principio de la reseña
de esa reseña dije de que lo seguía procesando y es precisamente porque justo hay como un hueco en el álbum que me dejaba en que no sé qué pensar porque pensaba de que quizás tenía que darle más escuchas, quizás degranar un poco más las canciones del medio, porque me generó un gran impacto también a mí la intro. De hecho, esa parte de drone que ustedes describen, no sé si a ustedes les pasó, pero me recordó levemente a la intro de Inception, como que te está preparando para algo. Mm, Levemente me recordó un poquito a esa canción antes de que empezara con el gran madrazo. Eh, y se mantuvo también con el segundo sencillo, esa misma intensidad, que de hecho los sencillos que publicaron creo que son las canciones más violentas del álbum. Y sí. creo que eso es lo que quizás les generó a ustedes como ese pequeño bajón por el hecho de que quizás pensaban de que al escuchar el resto de las canciones se iba a mantener esa misma intensidad o incluso iban a sorprendernos con algo diferente, que sí, de hecho, nos recibió con algo diferente, porque sí ha experimentado un poco más la banda, pero aquí todo depende, como conclusión, de si tenías altas expectativas por los álbumes anteriores, pero si buscas algo diferente a lo que ya escuchaste, te va a gustar mucho. Ujú. Pero si tenías la expectativa de Melinoe en los anteriores, sí te va a desanimar un poco. No quiere decir que sea malo, pero sí no va a tener esa misma intensidad. O quizás o quizás el efecto que tú describiste, Alfonso, de que ya Hay tolerancia. ya hay tolerancia y hay que sobrepasar ese nivel de tolerancia y desafortunadamente no lo lograron con ese trabajo, pero juzgándolo sin pensar en los anteriores, es un gran álbum, eso Eh, indudablemente. sí, es diferente y tiene esa actitud de ser diferente, de buscar algo más, y eso es lo más respetable a un nivel artístico. Desde luego aquí estamos hablando de un punto de vista como reacción, como primera impresión. Merino ya se asentó, ya pasaron 4 años y desde luego ahorita es bastante injusto hacer comentarios tan asertivos o tan tajantes sobre es mejor o no, que no es el momento. El tiempo es lo que muchas veces le da la razón a esas cosas, ¿no? Veo Ujú, comentarios acá. Dice Héctor, yo espero que no le pase lo que le pasó a Karak Angren y que lo que alguna vez los hacía destacar se vuelva algo común, solo sea un gimmick más. Yo no creo que este disco sea nada de eso. Yo veo que la banda intenta cosas distintas, solamente que hay canciones que se desperdiciaron a favor, bueno, no se desperdiciaron, vaya, sino que apostaron a generar la identidad en vez de buscar em, diferenciarse de lo que ya han hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una canción como Sister Silence, Brother Sleep? Pero bueno, ese es mi juicio nada más. Calificación, chicos. Mm, a ver, Lucy, tú primero. Ah, perdón, hay un comentario acá, otro que dice de Doomsday Machine. Tendría que escucharlo un poco más, pero este lo disfruté más que el anterior. Lo siento más balanceado y rico en sus elementos. Me gusta que tenga toque drone y ambientales, incluso algunos pasajes industriales que disfruto. El anterior es un discazo, pero llega a ser abrumador. Creo que depende de los gustos. Ambos son grandes obras. Pues sí, Jalisco fue abrumador. Y eso es lo que está ensombreciendo ahorita mis impresiones, ¿no? Pero también es Punto como de vista. ese disco, esa abrumación, es extraña, pero también depende mucho cómo la recibes. Sí, y hay que darle tiempo a que toda esta expectativa se disuelva y que podamos verlo individualmente, ¿no? Como individual, ajá, como un trabajo individual, porque creo que lo que sí nos afectó es justo como dice Lucy, creo que al crear tanta expectativa con Melino, y porque a final de cuentas, bueno, yo lo veo como un álbum que funciona en ese sentido de evolución y también como conforme yo lo iba escuchando, me traía esa sensación no sé, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es
los infiernos de Dante, ¿no? El infierno de Dante. Entonces, siento que es como esta evolución del Melinó es como la sensación de abrumación, de miedo, de terror, de estoy en el infierno, ¿no? O sea, o estoy a punto de entrar y es como esta abrumación de qué va a pasar, ¿no? Y este álbum siento es como, ya estás adentro y aceptas un poquito lo que estás sufriendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por poner alguna referencia, algún ejemplo. Siento que ya es como, está pasando y lo voy a aceptar tal y como es. Entonces, creo que funciona como una evolución en ese sentido de, si primero traes el Melinó y ahorita traes esto, en ese aspecto de que ya no es tan abrumador, de que ya no es tan, la atmósfera ya no es tan oscura, para mi parecer, pero se disfruta porque el ataque es muy rico el ataque. O sea, realmente Sí, por ejemplo, ¿Te mi pieza acostumbraste? favorita es, te acostumbraste, exacto, te acostumbras al ataque, te acostumbras a que esté ahí constantemente. Mi pieza favorita es Stroke the Abyssal Door porque es estar ahí, sentir el punch a cada rato, sentir esa abrasividad del ataque continuo. es que en esta canción siento que es donde se genera una dinámica diferente, genera contrapuntos distintos y es la batería lo que tiene mucho que ver. La batería, ajá. Y, y bueno, son temas que se diferencian del Acris que ya conocemos. Y eso es yo voy mucho desde mi experiencia, o desde la clase de lectura que le hago a los discos, voy en eso, ¿no? Cómo se distingue, cómo se separa de la sombra del anterior. Por ejemplo, vemos de Pluto's North. Creo que es necesario Mm, ejemplificar qué tipo de evolución tiene. Es una trilogía que, ¿sabes de qué consiste Imperial Triumphant? Pero disco con disco lo que hace es ponerte en un peldaño más alto, que, 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 digamos que es abrumador, se vuelve cada vez más abrumador, integra más cosas, sigue siendo experimental. Entonces ves cómo va aumentando de intensidad o de nivel. Em, Dije Brutus North, ¿verdad? O Imperial Triumphant. No sé si, Dijiste bueno, los Los dos. dos. Primero dijiste las perdón, dos. perdón, perdón, Imperial Triumphant es a lo que voy, de que esa trilogía es cabroncísima. Luego, por ejemplo, Bluetooth North es un artista con muchísima trayectoria, pero sigue haciendo discos que nos ponen los pelos de punta en un lenguaje musical de otro mundo. Y creo que Acris lo que tiene es que está manejando una evolución diferente, a la que no a la que no estoy acostumbrado y que no responde a cómo, creo que es eso. Cada disco de estas bandas ha respondido a mi expectativa y ha estado ahí para eso, ¿no? Y ese disco es diferente, nada más. Ya no me quiero alargarme más. Bueno, ¿están Pasemos listos para darle calificación? Sí, claro. 8.5 o 9. Ok. Como que dudaste ahí con el 9, güey. Como que sentí que estiraste el 9 y dijiste, ah. Yo honestamente 8.5. Yo honestamente 8.5. O sea, sí le tengo Ok. que dar crédito al disco. Es que yo no quiero que Lucy me violente, pero eso fue como de... "Ay, Bueno, sí, bueno, yo estoy acostumbrado a los putazos, pero no por nice. que me haga un No, muñeco sí. vudú. No es cierto, Lucy, no es cierto. Sabes que broma con cariño. Yo sé. Yo no quiero hablar por todos, pero siento que en general los comentarios van como por ese lado de que el disco anterior dejó una impresión muy, muy grande en cada uno, Sí. personalmente, musicalmente, como quieran. Entonces, este nuevo disco también lo disfruté mucho. No digo que tenga algo, yo no digo que tenga algo malo, simplemente puedo decir que no lo disfruté más que el anterior. Siento que todavía el anterior es más malévolo que y es incluso más, es más diferente en lo que puede terminar siendo un black metal satánico o malvado o oscuro, lo que quieras, que muchas otras bandas rancias, baratas, formularias, que hay muchos por ahí, que incluso este nuevo disco la supera por muchos peldaños, pero yo siento que si estamos comparando trabajos y trabajos, el anterior nos deja un mejor sabor de boca que este y por eso yo le doy el 8.5 al 9. Dice Fruity Poppies, son tan amplios musicalmente que terminaron haciendo un álbum relativo.
relativo a... Voy a decir que este es un capítulo de transición de Aklis. No es el siguiente nivel. Esa impresión me genera. El siguiente disco Es debería no de ser canónico. mucho mejor. ¿No es canon? No es canon. Lucy, a ver, Lucy. Bueno, dejemos a Lucy al final. Dylan. Sí, concuerdo con ustedes 8-5 porque es que sí, el anterior me causó mucho impacto. Sí, se Lucy, aleja mucho. si, si Lucy mostrara sus manos, se las tiene en puño, te lo puedo apostar. Sí. Yes. Sí, 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 Así claro. está Sí, ahorita. no. Sacrilegio. Mentira, Dylan. Sí, Pero ocho no. Ah, cinco. le vas a cortar su cabellera. Yo creo me va a con cabellera como el Sansón. Sí, no sé si nos jugó en contra o simple y sencillamente es porque es así, pero el anterior causó tanto impacto que probablemente este nos bajó un poquito la impresión. Repito, no es un mal álbum, al igual que Iván lo disfruté. Siento que esos ataques death metaleros, esos ataques más carnosos, esa muy buena producción, porque, repito, algo que me impresionó mucho fue la producción. La producción es muy buena, se distingue todo, el sonido es excepcional. Entonces, eso les da puntos muy, muy altos. Pero como me sigo quedando un poquito con el anterior, sí, para mí es un 8-5. Y bueno, Lucía, ahora sí, puedes proceder. Suelta putazos, no hay pedo. Yes. Venga, Lucy, ya. Bien danos la madre. Bien. No, mentira. Eh, yo le doy un 9, ¿por qué no? Y doy esa calificación porque si bien amé sus trabajos anteriores y también tenía altas expectativas de que fuera quizás mucho más siniestro, mucho más escalofriante, horroroso, como quieran llamarlo. Algo que sí valoro mucho son las bandas que buscan de hacer algo más, salir de su zona de confort. Y de hecho, qué bueno que mencionaste lo de la producción. Justo ahora di un recorrido de los álbumes anteriores y escuché un gran cambio en la producción a partir del álbum debut con este. A pesar de que son solo 3 álbumes, han tenido un buen recorrido musical. Ha mejorado bastante esa parte de la producción. Incluso también la forma en cómo entregan, entregan este álbum en el sentido de que sí, justamente identificaba también mejor los instrumentos y todo. Es algo diferente, sin duda, pero precisamente por eso lo quiero calificar bien, porque sí fueron bastante osados, entregaron aún así un gran trabajo, así como lo dijo Iván, a pesar de que no sea, digamos, el mejor álbum, yo le quiero decir, su álbum, que no, el álbum es diferente que han hecho hasta el momento de los tres. Todavía le sigue dando duro a muchas de las propuestas de black metal que vas a encontrar ahí hoy en día y eso es sumamente respetable y sí merece, lo mínimo mereció un 8.5, así que no me han decepcionado. Muy bien, ¿Sabes? no le voy a dar Yo, duro. yo estoy valorando este disco como Aklis, por eso 8.5, pero si lo valorara en cuanto a lo que puedo contar allá afuera, el 9 se quedaría corto. Esta banda es superior en la experiencia y en los valores que ofrece de black metal. Porque no es tan extravagante, simplemente es black metal puro. O Ujú. sea, el fanático de black metal más purista puede llegar a este disco y decir, yeah, esto es black metal. Y es eso, ¿no? Es difícil encontrar bandas de black metal que convenzan de esa manera a los más puristas del género. Y bueno, pues es otro punto a favor. Entonces quedamos en un 9 para que no haya pedo con Lucy. ¿Sabes? Ah, que Lucy vote por nosotros ya, ¿no? De una vez. Bueno, pues a la gente que nos escuchó, muchas gracias por estar acá. Eh, Estas son charlas para que ustedes también se nos unan, para que ustedes también compartan su opinión, su calificación,
Y bueno, si se animan a hacerlo, pues bienvenido, ¿no? También díganos que no estamos de acuerdo, que no están de acuerdo, no saben, si no sabemos de lo que estamos hablando, bienvenido. Cualquier tipo de diálogo es bienvenido acá, el diálogo. Ojo. Entonces, ¿algo más que agregar, muchachos? ¿No? Qué buena No. noche. No, Yes. gracias. Gracias de verdad a los que siguieron conectados por depelarse con nosotros y escucharnos hablar de 3 álbumes. Esperamos seguir con esa dinámica de hablar de más de Oh, un álbum, ¿verdad? la siguiente semana no tenemos prospecto, ¿verdad? Ah, no, No. es cierto. De hecho, comentamos de hacer una recapitulación de lo mejor del año hasta ahora. Ujú. ¿Será que la hacemos? Sí, ¿por qué no? Ya, Sí, porque ahorita me no parece. tendría que examinar qué discos vienen la próxima semana y si vale la pena o mejor aprovechar eso y hacer un paréntesis, ¿no? Para traer nuestro top hasta ahorita. Lo tenemos que ¿Ya? hacer en algún punto. Yes. Mejor la siguiente semana. De una Es vez. cierto, es cierto, que no pase, que no hay que dejar pasar eso. Yes. Chicos, pues un gustazo, como siempre, a los que nos acompañaron, Héctor, Doomsday, Vanessa, Fruity, Lorena, y el Orlando, quien más se me escape, Orlando. pues gracias por estar acá otra vez y nos vemos el siguiente viernes y ya saben, pendientes de nuestro contenido. Ya hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias. Bye.